¿Qué tal, mi gente querida? Hoy es 26 de marzo de 2026. Antes de comenzar, te invito a suscribirte ahora mismo a nuestro canal. Déjanos tu like y activa la campanita de notificaciones para seguir creciendo juntos y acompañarnos en todo lo que viene. Tu apoyo es fundamental para que Marcano, sin tapujos, pueda seguir llevando información sin miedo y sin censura. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Hay crisis que no anuncian el peligro con estridencia, lo dejan crecer, lo dejan acumularse, lo dejan avanzar en silencio, hasta que un día el margen de error se vuelve demasiado pequeño. Eso es lo que vuelve tan inquietante el momento actual. Porque no estamos viviendo únicamente un intercambio de presión militar entre enemigos históricos. Estamos viendo la formación de un escenario mucho más delicado. Uno en el que la fuerza, la improvisación, la energía, el prestigio y la escalada empiezan a mezclarse de una manera difícil de contener. Y cuando eso ocurre en Oriente Medio, el problema nunca permanece encerrado en Medio Oriente. Se proyecta sobre los mercados, sobre las alianzas, sobre la estabilidad regional y sobre la capacidad real de las grandes potencias para administrar la crisis que ellas mismas ayudan a empujar. Aquí no basta con contar ataques, no basta con medir daños, no basta con observar quién golpeó primero o quién respondió con mayor dureza. Lo verdaderamente inquietante es otra cosa. La posibilidad de que los actores principales estén entrando cada vez más hondo en una lógica de confrontación, sin una idea plenamente clara de cómo evitar que esa lógica termine desbordándolos. Porque la historia está llena de episodios en los que la confianza en la superioridad militar produjo una ilusión peligrosa. La ilusión de que la escalada puede administrarse a voluntad. La ilusión de que siempre existe un freno de emergencia. La ilusión de que el conflicto puede ampliarse sin romper equilibrio general. Y no, eso no es así. A veces el mayor riesgo de una guerra no está en su inicio. Está en la falsa sensación de control que acompaña sus primeras fases. Por eso conviene mirar esta coyuntura con más profundidad. No como una secuencia aislada de movimientos tácticos, sino como una prueba severa sobre la calidad del cálculo estratégico, la resistencia de las alianzas y la fragilidad del orden que todavía sostiene a la región. Porque hay momentos en los que el dato más alarmante no es el estallido visible del conflicto, sino la incertidumbre que rodea la manera en que podría evolucionar. Y es precisamente en ese terreno inestable
donde aparece Donald Trump y entra nuevamente en escena. No para ordenar el tablero, no para enfriar la crisis, no para definir una salida, sino para hacer lo que mejor sabe hacer en política exterior. Moverse como si la improvisación fuera estrategia. Y como si la amenaza por sí solo pudiera sustituir una arquitectura seria de poder. Primero habló como quien quiere cerrar el expediente. Dijo que la guerra de Estados Unidos contra Irán podría estar entrando en una fase final. Aseguró que los objetivos militares estaban en gran medida cumplidos. Y restó importancia al cierre del estrecho de Hormuz, como si esa estrategia o esa arteria energética del planeta fuera un problema secundario o un asunto que no toca directamente a Washington. Pero apenas duró unas horas esa pose de distensión. Después vino el giro. Vino el ultimátum. Las 48 horas. La amenaza de destruir plantas eléctricas iraníes. Y con eso quedó claro algo que a esta altura ya no debería sorprender a nadie. La Casa Blanca no está administrando esta guerra con una doctrina coherente. La está administrando a impulsos. Y ahí está el verdadero problema. No solamente que Estados Unidos haya entrado en una guerra de final incierto, sino que parece haber entrado en una salida, sin una salida clara, sin una respuesta convincente a la pregunta más elemental de cualquier conflicto. ¿Cómo termina esto? Voilà la pregunta. Porque una guerra puede comenzar con misiles, puede comenzar con poder aéreo, puede comenzar con superioridad tecnológica, pero no se gana de verdad hasta que alguien define el desenlace político. Y hoy, en el caso de Trump frente a Irán, lo que se percibe no es claridad estratégica. Se percibe vacilación. Se percibe contradicción. Es una guerra abierta con un final borroso. Y eso ocurre en el peor escenario posible. Porque Irán no es Irak en 2003. No es Libia en 2011. No es un estado periférico, aislado y sin capacidad de infligir costos serios. Irán es una potencia regional revisionista, con una doctrina resistencia prolongada, con redes armadas indirectas, con capacidad misilística, con profundidad geográfica y con una ventaja que Occidente subestimó demasiadas veces: su tolerancia al dolor. A eso se suma un hecho central: el estrecho de Hormuz no es un detalle, no es un daño colateral,
no es una molestia táctica. Es uno de los cuellos de botella más sensibles del sistema energético mundial. Por ahí pasa una parte decisiva del petróleo y del gas que alimenta la economía global. Cerrar Hormuz no es simplemente bloquear barcos. Es tocar el nervio del mercado mundial. Es poner presión sobre precios, suministros, seguros marítimos, cadenas logísticas y estabilidad política en múltiples capitales. Por eso, llama tanto la atención que Washington parezca haber entrado en una fase del conflicto sin prever o sin querer admitir públicamente que Teherán jugaría precisamente esa carta. Porque era la carta más obvia, la más previsible, la más lógica. Cuando un actor no puede igualar a su rival en poder convencional, busca estrangular el costo. Y eso es exactamente lo que Irán está intentando hacer. Ahora mismo, Trump enfrenta 4 caminos: negociar, retirarse, continuar o escalar. Y lo más inquietante no es que tenga varias opciones. Lo más inquietante es que ninguna parece buena. La negociación, en teoría, sería la salida racional, pero en la práctica luce remota. ¿Por qué? Porque nadie se sienta fácilmente a pactar con alguien o con quien lo ha bombardeado mientras se habla. Porque Irán fue golpeado en medio de contactos previos. Porque el nuevo liderazgo iraní sigue proyectando opacidad. Y porque incluso si hubiese conversaciones, quedaría una duda brutal sobre la mesa. ¿Quién puede garantizar del lado iraní que lo acordado será obedecido por todo el aparato del régimen? Y del lado estadounidense tampoco hay señales de moderación real. Washington no llegaría a la mesa pidiendo poco. Llegaría pidiendo casi todo: programa nuclear restringido, misiles limitados, fin del apoyo a milicias regionales, retroceso estratégico. En otras palabras, no una simple desescalada, sino una reingeniería del poder iraní. Y Teherán, por supuesto, no llegaría con las manos vacías. Pediría reparaciones, garantías, retirada de presencia militar estadounidense, reconocimiento de costos sufridos. Así que el problema no es solamente sentarse o de sentar a dos enemigos en una mesa. El problema es que las exigencias de ambos son, hoy por hoy, prácticamente incompatibles. La segunda opción sería la más trumpiana de todos: declararse vencedor.
y salir vendiendo una victoria que no necesariamente existe. Eso Trump ya lo ha hecho antes. Inflar resultados, magnificar daños, presentar campañas inclusas como triunfos históricos, intentar que la narrativa sustituya al desenlace real, y políticamente podría tentarlo hacerlo otra vez. Sobre todo si calcula que todavía tiene margen para amortiguar antes de las elecciones de medio mando el golpe económico del conflicto. Pero aquí aparece un obstáculo enorme. Uno que no se resuelve con ruedas de prensa, ni con eslóganes, ni con mayúsculas en Truth Social. Irán seguirá existiendo. Su capacidad de perturbar la región seguiría existiendo. Su uranio enriquecido seguiría siendo un problema. Y, sobre todo, su capacidad de mantener en tensión el estrecho de Hormuz seguiría intacta o prácticamente intacta. Eso significa algo gravísimo. Algo gravísimo. Significa que Estados Unidos podría declararse vencedor sin haber restaurado el principio estratégico que ha guiado su presencia en el Golfo durante décadas. Garantizar el libre flujo de energía. Si Washington abandona ese principio, aunque sea de facto, el mensaje para las monarquías del Golfo sería demoledor. El paraguas estadounidense ya no protege como antes. La disuasión americana ya no intimida como antes. Y entonces, esos aliados empezarían a preguntarse lo inevitable. Si Estados Unidos no puede asegurar Hormuz, ¿qué exactamente está asegurando? Esa es la pregunta que ellos se harían. La tercera opción sería continuar la campaña, seguir bombardeando, seguir degradando capacidades, seguir apostando a que unas semanas más de presión terminen quebrando al régimen, o al menos reduciendo de forma drástica su volumen de ataques. Esa tesis seduce a los halcones porque ofrece la ilusión de que un poco más de castigo puede producir el punto de inflexión. Un poco más, un poco más, un poco más, hasta que el enemigo colapse. Pero la historia está llena de guerras prolongadas precisamente por esa fantasía. La fantasía de que el adversario está a un bombardeo más de rendirse. La fantasía de que la resistencia del otro está a punto de agotarse. La fantasía de que el tiempo siempre favorece al actor
más fuerte. Y no, señor, no siempre ocurre así. A veces el tiempo castiga más al poderoso que al resistente. Porque el poderoso paga costos políticos, costos económicos, costos electorales, costos de reputación, mientras el resistente convierte la supervivencia en propaganda. Irán no necesita ganar militarmente para frustrar a Trump. Le basta con no perder de forma concluyente. Le basta con mantener episodios de ataque. Le basta con negar una sensación clara de victoria. Le basta con seguir elevando el precio del conflicto. Y mientras eso ocurra, seguirá acumulándose daños sobre Israel, sobre el Golfo, sobre los mercados y sobre la credibilidad occidental. Además, una guerra prolongada erosiona reservas de interceptores, cansa alianzas, multiplica vulnerabilidades energéticas y acerca cada vez más el riesgo de un error mayor, un impacto más severo, un cálculo del hecho, un blanco mal elegido. Y de pronto, lo que era una campaña limitada se convierte en un incendio regional más amplio. Y entonces aparece la cuarta opción. Escalada para desescalar. La fórmula favorita de quienes creen que la violencia adicional puede imponer orden. Atacar plantas eléctricas, golpear infraestructura crítica, tomar posiciones insulares estratégicas, lanzar operaciones especiales para asegurar material nuclear. Sobre el papel, suena contundente. Suena contundente. En la práctica, puede ser una trampa. Porque ocupar es fácil de anunciar y difícil de sostener. Porque desembarcar marines en puntos sensibles puede producir una imagen de fuerza inmediata. Pero luego obliga a mantener terreno hostil bajo drones, misiles y desgastes constante. Porque entrar más hondo siempre es más sencillo que salir. Y porque Irán no respondería en el vacío. Respondería donde más duele. Se centrará contra instalaciones eléctricas del Golfo, contra plantas de desalinización, contra infraestructura petrolera y gasífera, contra la estabilidad de socios árabes que ya viven mirando al cielo con ansiedad. Ahí es donde está la guerra, o donde esta guerra puede mutar de confrontación militar
a crisis civilizatoria local. Porque en el Golfo, golpear energía y agua no es solamente afectar la economía, es tocar la vida cotidiana. Tocar el agua es tocar vida. Es alterar la habitabilidad. Es sembrar miedo estructural. Y si eso escala, el conflicto dejaría de ser un duelo Washington-Teherán o Israel-Irán para convertirse en una amenaza sistémica para toda la arquitectura regional. Aquí conviene decir algo sin anestesia. Trump no está frente a un tablero donde todas las piezas obedecen. Está frente a una guerra que él puede intensificar. Sí, pero no controlar completamente. Puede hablar fuerte, puede bombardear más, puede anunciar victorias, puede ordenar operaciones de alto riesgo. Lo que no puede garantizar es que la realidad se acomode a su relato. Y esa es la gran fractura de este momento. La distancia entre la teatralidad del poder y la terquedad de los hechos. Porque los hechos son brutales. No hay negociación fácil. No hay retirada limpia. No hay continuación sin desgaste. No hay escalada sin posibilidad de desastre. Dicho en otro modo, después de iniciar esta guerra, Washington descubrió lo que tantas potencias descubren demasiado tarde. Que abrir un conflicto es una demostración de capacidad, pero cerrarlo exige inteligencia estratégica, disciplina política y un objetivo final coherente. Y ahí es donde esta administración parece más débil. Por eso, la pregunta ya no es si Trump puede golpear más a Irán. Claro que puede. La pregunta real es otra, mucho más incómoda, mucho más peligrosa, mucho más decisiva para el mundo. ¿Puede Estados Unidos imponer un final que no deje a Irán con capacidad de chantaje regional? ¿Puede hacerlo sin incendiar el Golfo? ¿Puede Estados Unidos hacerlo sin disparar aún más el costo energético global? ¿Puede hacerlo sin arrastrarse hacia una guerra más ancha, más larga y más cara? Porque si la respuesta es no, entonces toda esta operación empieza a revelar su núcleo verdadero. No una estrategia maestra, no una jugada de presión histórica, sino una entrada temeraria en una guerra cuyo desenlace nadie quiso pensar con rigor. Y cuando una superpotencia entra así a una guerra sin salida clara,
sin arquitectura de cierre, sin consenso duradero, sin control real de la escalada, lo que viene después no suele parecerse a una victoria. Suele parecerse a otra cosa. A desgaste, a vacío, a desorden, a un conflicto que se encarece hasta volverse insoportable. Trump todavía puede escoger camino. Lo que no puede hacer es fingir que todos conducen al triunfo. Porque Irán, a estas alturas, ya no se trata solamente de quién bombardea más. Se trata de quién soporta más. De quién calcula mejor. Y de quién entiende antes de que sea demasiado tarde. Que una guerra más concebida o mal concebida puede convertirse en la tumba estratégica de que creyó dominarla. Y ese es el abismo que hoy se abre frente a Washington. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Recuerda que esto es en vivo. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Regálanos tu like, activa la campanita y quédate con nosotros en los próximos contenidos. Tu apoyo mantiene este espacio vivo, libre y completamente sin tapujos. Así es que nos vemos y hasta la próxima.